Por ello, hemos hablado con importantes personalidades sobre este momento trascendental y en este momento le agradecemos que nos tome la comunicación al doctor Héctor Zagal, profesor investigador de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana. Muy buenas tardes y gracias por atendernos a esta entrevista, doctor. ¿Qué tal? Qué gusto estar contigo, aunque el motivo es un poco triste. Y Claro. bueno, pues si era esperado, no por esperado, deja de ser menos triste. Mira, fíjate que a mí algo que me gusta siempre decir es que cuando hablemos del Papa y por tanto de la muerte y de la elección del Papa, hay dos funciones claramente distintas del Papa. No podemos olvidar que el Vaticano, la ciudad del Vaticano, es un Estado con soberanía, con embajadas, con representación, es un Estado independiente. Por tanto, el Papa es también el jefe de Estado de un país. Por eso vamos a ver seguramente en sus funerales a jefes de Estado y a todas las representaciones diplomáticas que hay, nuestro país entre ellos, ante el Vaticano. México tiene un embajador ante el Vaticano. Eso por un lado. En este momento, digamos, el país del Vaticano entra como en un impasse. Eso está en unas constituciones del Vaticano y entonces no se pueden tomar decisiones económicas ni políticas importantes. El que se encarga de administrar los bienes y el Vaticano como Estado es el cardenal Camarlengo, pero que está muy limitado por un comité de cardenales que va a estar vigilando durante estos días de sede vacante. Entonces, digamos, se paraliza todo. Pero por otro lado, también el Papa es jefe, cabeza visible de la Iglesia Católica y como líder espiritual tiene esta otra función. Entonces, si vamos a ver también, si vamos a ver al Estado Vaticano como detenido, vamos a decirlo así, también desde el punto de vista espiritual hay como un momento en el que se detiene. Este cardenal Camarlengo también tiene la función de convocar al cónclave. Esto ya la Iglesia lo tiene como muy estudiado. La palabra cónclave viene de con llave, porque como hacías notar, los cardenales se encierran. Habiendo hoy por hoy más de 200 cardenales, solo 135 cardenales pueden votar y asistir al cónclave, que son los de esos que tienen menos de 80 años. De estos 135 cardenales que van a poder votar, que tienen derecho a participar, a votar y ser votados, el 80% de ellos fueron elegidos por el Papa Francisco. Y esto es importante porque de alguna manera, cuando este Papa, al elegir a tantos cardenales, al nombrar a tantos cardenales, de alguna manera asegura, hasta donde es posible, la sucesión. Es decir, tú eliges a quienes van a elegir al próximo Papa. Un pequeño problema jurídico que va a surgir es que según las constituciones de la Iglesia, solo pueden participar 120 cardenales y tenemos 135 cardenales. Esto está por definir. Seguramente esto es normal, algunos al final no pueden viajar, algunos por motivo de salud, pero habrá un primer punto ahí. De estos cardenales, la mayoría de los cardenales provienen de Europa, 53 provienen de Europa. América del Norte, es decir, Canadá y Estados Unidos tienen 20 cardenales. Luego vienen Asia con 23 cardenales, África con 18, que pueden parecer números grandes, pero en realidad hay que recordar que Asia y África son muchos países. ¿Cuáles son los cardenales países que más cardenales tienen en el mundo? Italia, 17, y Estados Unidos, 10. Hay países que tienen, curiosamente, más cardenales que en México. Por ejemplo, la India tiene 5, mientras que México tiene 2, en realidad, solo 2 cardenales que van a poder votar. Esto es clave. Llegarán estos cardenales el primer día de la votación del cónclave,
hay solo una votación y esto tiene una función, es como una primera y segunda vuelta en las elecciones. Entonces, en esta primera no conocemos los resultados, en realidad, salvo cuando ya se elige un papa. Este primer día de la votación entonces sirve, por decirlo así, para medir fuerzas, para saber cuáles son los primeros puestos, los segundos, y van decantando. A partir del segundo día ya vienen 2 votaciones por la mañana y 2 votaciones por la tarde. Como tú hacías notar, hoy por hoy los cardenales en realidad no pueden hacer campaña política, pero ya se han ido reuniendo, ya han hablado, muchos de ellos además ya se han pronunciado sobre el tipo de, sobre lo que piensan, de cómo debe ser conducida la iglesia, y lo que vamos a ver, o más bien lo que vamos a pensar que, porque dentro del cónclave no se sabe cómo se negocia, veremos negociaciones, tejidos de alianzas de estos diversos cardenales. Hoy por hoy se suele decir que hay como cardenales más liberales y cardenales más conservadores. Es algo curioso, pero los cardenales más conservadores se encuentran en África y en Asia, que son los países donde más católicos está habiendo. Hoy por hoy, donde más católicas hay es en América Latina, pero el crecimiento de número de católicos en África y en Asia es superior al de América Latina. En cambio, en Europa tenemos cardenales liberales, quizá una de las figuras emblemáticas es el arzobispo de Luxemburgo, cardenal jesuita, que se ha pronunciado públicamente porque para los sacerdotes el celibato sea algo optativo, algo voluntario. Entonces tendríamos, digamos, como este núcleo. Y del otro lado tenemos algunos cardenales, vamos a decirlo así, más conservadores. Por ejemplo, hay un cardenal nacido en Guinea que hoy juega un papel importante en la congregación de la liturgia, que en algún momento expresó sus críticas sobre algunos puntos del Papa Francisco. Tenemos también al cardenal de Boston, al actual, que también ha dicho pues algunos puntos críticos. Entonces, de un lado tenemos, digamos, a unos más conservadores, de otros más liberales. Aunque los vaticanistas tienen un dicho que dicen, el que entra como papa al cónclave sale como cardenal, eh, sí se espera, o muchos hablan, de de un papado de transición, es decir, de un papado que ni sea tan liberal, digámoslo así, ni sea tan conservador, y que tenga al mismo tiempo los votos italianos. ¿Y quién podría ser? Podría ser Zuppi, así, el cardenal presidente de la Comisión Episcopal Italiana, que es un hombre además con una gran sensibilidad social. Ahora, va a haber otro problema, y es que el cónclave es presidido por el cardenal. A ver, se nos cortó la comunicación. Vamos a tratar de recuperar al doctor Héctor Zagal, profesor investigador de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana, también para que nos hable del legado del Papa Francisco durante los 12 años y 39 días de su pontificado, donde implementó varias reformas y cambios significativos en la Iglesia Católica. Doctor, ¿estamos de vuelta? No, aún no. El Papa Francisco fue elegido como el sumo pontífice número 266 de la Iglesia Católica e inició su mandato con el objetivo de modernizar y reformar esta institución, que es también de lo que queremos que nos hable, doctor, del legado que dejó el Papa Francisco. Ya nos escucha, ¿verdad? Perfectamente. El delegado que dejó el Papa Francisco durante 12 años, 39 días, en el que implementó varias reformas y cambios significativos en la Iglesia Católica, pero no solo
en la Iglesia Católica como jefe de la Iglesia Católica, sino también su legado como jefe de Estado, de estos dos papeles tan importantes de los que usted nos hablaba. Así es. Mira, como jefe de Estado, el Papa hereda un problema muy serio, que es la modernización del Estado Vaticano. El Vaticano tiene una economía deficitaria, muy torpe en el manejo de su economía y frecuentemente falta transparencia en los manejos financieros. El Papa modernizó, modernizó, le costó mucho trabajo y hay mucha reticencia para, por un lado, que las finanzas del Estado Vaticano sean manejadas de manera eficaz y transparente. Entonces, y además no deficitarias. Y este es además este es un gran reto que heredará el nuevo Papa y que comenzó él. Y del otro lado, desde el punto de vista espiritual, el Papa Francisco, la Iglesia, yo creo que presenta dos puntos. Por un lado, los terribles abusos de menores, donde hubo complicidades y donde el Papa modernizó el esquema de la Iglesia, la tolerancia cero, pero que hicieran un enorme daño a la Iglesia. Un enorme daño a la Iglesia y esta labor de limpieza, de no tolerar ningún tipo de abuso, aunque hoy hay protocolos, aún falta ahondar más en ellos y sin duda algunos han pedido que falta quizá aún todavía una mano más dura. Pero el otro punto es, y en esto comienza desde antes, pero el Papa lo hizo muy bien, dijo, el Papa tiene que convertirse en una iglesia de periferia. ¿Qué quiere decir periferia? Dice, en lugar de estar los católicos hablando entre nosotros, los católicos tienen que ser como Jesús, salir a la periferia. Por un lado, los más pobres, los enfermos, pero también aquellos que no piensan como los católicos. Él decía, la Iglesia Católica se tiene que convertir en un hospital de campaña. En un hospital, en una guerra de campaña, tú llegas y te atienden, no te preguntan qué grado usted, por qué está aquí, sino te curan, te atienden, te cuidan. Entonces dice, la Iglesia, más que sentenciar y juzgar, lo primero que tiene que hacer es acompañar, cuidar. Y segundo, con los mismos católicos y salir a todas estas personas que de alguna manera piensan distinto a la Iglesia Católica o que siendo miembros de la Iglesia Católica no participan de algunas de las ideas o de los preceptos de la Iglesia Católica. Y en este sentido, el Papa Francisco modernizó, hizo mucho más hospitalaria la Iglesia, ¿no? Una Iglesia que más que condenar, más que humillar, más excluir, es una iglesia que acompaña, una iglesia que dialoga con el mundo y esto, claro, era muy, muy necesario, especialmente en un mundo en donde los países tradicionalmente católicos, incluso como México, han dejado de ser católicos. México hace 25 años era un 90 y tantos por ciento católico, hoy por hoy es un país que ronda un 80 y tantos por ciento de católicos y donde algo así como un 4% de la población se declara atea. Entonces, el Papa ha dicho, nosotros tenemos que salir hacia esa gente. Él lo hizo, por ejemplo, lo hizo hace algunos años, cuando en el tradicional lavatorio de pies le lavó los pies a una mujer musulmana, ¿no? Una mujer musulmana. Esto fue como muy, muy, muy importante, ¿no? Cuando ha dicho una y otra vez que Jesús fue migrante. Este fue uno de los desencuentros con Trump, ¿no? María José y Jesús huyen a consecuencia de la violencia a otro país, son migrantes. Entonces, estos son los enormes retos que encuentra el que encontrará el nuevo Papa, que es modernizar y por un lado seguir acercando esta iglesia a un mundo que ya no es católico, cada vez es menos católico. Finalmente, el Papa ordenó un funeral mucho más sencillo. Tradicionalmente a los papas se les enterraba en tres féretros, uno de ciprés,
otro de plomo y otro de madera de nogal. Él pidió que solo se le enterrara con un féretro muy sencillo de madera. No se va a poner el báculo es este bastón que indica su poder como pastor. Él pidió que no se pusiera el báculo papal en su féretro y dentro de la tumba de un papa tradicionalmente se ponen monedas de la época del papa y un rollito con un poco como con la vida del papa. No sabremos si en este caso se hará, seguramente sí. Otra novedad, además, es que el papa no va a ser enterrado en las grutas vaticanas, sino que por su devoción a María va a ser enterrado en una de las basílicas de Roma, la Basílica de Santa María la Mayor. Tendremos entonces, seguramente dentro de 20 días, entre 15 y 20 días se elegirá, se reúne el cónclave y yo creo que de aquí a 20 días tendremos un nuevo papa. El decano tiene la función de preguntarle al cardenal que gana las 2/3 si él quiere ser el papa. No hay obligación de aceptar el papado, es un derecho, pero no una obligación. Y seguramente, pues esto tendremos un nuevo papa. Una vez que acepta el cargo, se le dice cómo te quieres nombrar y entonces cambia su nombre por el de un nuevo, por un nuevo nombre. En este caso tendremos a Francisco. La pregunta es si tendremos a un Francisco II. Doctor Héctor Zagal, profesor investigador de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana. Podríamos quedarnos hablando toda la semana, pero se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias.